Buenos días, somos el equipo 1 y a continuación les presentaremos la situación problema relacionada con el supercapacitor. Los objetivos principales fueron identificar las características de un capacitor con el objetivo de mejorar su capacitancia y analizar el proceso de carga de un circuito que simula un supercapacitor. En resumen de nuestra situación problema, se analizó el funcionamiento de un supercapacitor mediante el uso de las leyes de Kirchhoff, que más adelante serán explicadas más a detalle, y los métodos numéricos en un circuito resistencia condensador. Los resultados de esta práctica serán modelados mediante el software computacional MATLAB para posteriormente explicar el comportamiento del supercapacitor construido. El concepto más importante de la situación problema es el supercapacitor. Para ello, no hay más que entender que es un par de placas conductoras en la cual tenemos una carga positiva y en la otra negativa con un material dieléctrico que cuando nosotros estamos aplicando una corriente, estamos generando un campo eléctrico en el interior de este. Las ventajas que tenemos sobre ello es que tiene una disponibilidad de manejar altos voltajes y bueno, su corriente y temperatura al estarse cargando y descargando lo hace en ciclos muy cortos a comparación de los capacitores normales. Para ello también hicimos uso de las leyes de Kirchhoff, las cuales nos permitían establecer igualdades que éstas se basaban en la conservación de la energía y la carga de los circuitos eléctricos. Es decir, en la primera, en cualquiera de sus nodos, la suma de sus corrientes que entraran en los nodos era igual a las sumas de las corrientes que estaban saliendo. Y en la segunda ley estábamos estableciendo la suma algebraica de estas diferencias en el circuito cerrado y que éstas nos dieran que una igualdad a cero. Para nuestro circuito estábamos entrando con un voltaje, perdón, de 5 volts. Y bueno, el comportamiento de este se podría describir mediante un circuito equivalente, el que consistía en un arreglo de capacitores y sus resistencias. Nosotros estábamos considerando el arreglo en el tipo de cascada. Y bueno, en este supercapacitor, en la fase de carga, se estaban mostrando nuestras dos capacitancias y las tres resistencias. Para eso también tomamos algunos conceptos fundamentales como lo era el circuito, la capacitancia, así como su resistencia, sus intensidades y sus voltajes, lo que nos permitía sustentar si era una fuente de energía buena y rentable para nuestra situación. Continuamos con el desarrollo experimental y bueno, como primera parte del desarrollo es indispensable analizar este circuito eléctrico en el cual podemos ver un comportamiento dinámico y este lo podemos simular y analizar mediante el modelado de ecuaciones diferenciales obtenidas a partir de las leyes de Kirchhoff. Bueno, la primera y la segunda ecuación las encontramos mediante la primera ley de Kirchhoff, la tercera y la 4 es mediante la segunda ley. Sustituiremos la ecuación 3 y la ecuación 4 en las ecuaciones 1 y 2, obteniendo la ecuación número 5 y la ecuación número 6. Vamos a derivar la ecuación número 6 para obtener la ecuación número 7. Con la ecuación número 6 y la ecuación número 7, estas las sustituimos en la ecuación número 5 y se procederá a calcular la energía almacenada utilizando las herramientas de MATLAB o Excel para simular la problemática, utilizando el método de Euler como método numérico. Pasando a nuestros resultados obtenidos con el software computacional, nosotros nos apoyamos de MATLAB y lo primero fue definir las variables que nos daban, dos capacitancias, tres resistencias, un potencial eléctrico y los valores de A, B y C que habíamos encontrado. Después nosotros nos basamos en la ecuación número 5, la cual está en términos de la carga Q2, con una derivada de orden 2, que fue la que despejamos, y mediante el método de Euler logramos con un ciclo for encontrar la carga 2 con respecto al tiempo, esto en un salto de tiempo que nosotros elegimos de 0.001, en un tiempo de 3/4 de segundo. Aquí podemos ver la gráfica de la corriente 2, la cual está dada, como se puede observar aquí, por la carga 1. Es la derivada de la carga 1. La corriente está en amperes y se puede observar cómo empieza en una cantidad más alta y se va acercando al cero cada vez más. Después la carga 1, que empieza de un cero, crece exponencialmente y después se va manteniendo casi estable, casi en un valor fijo. La corriente 3, que está dada por la carga 2, igual en amperes, cada vez acercándose más al cero. Y
la carga 2 en coulombs, todo esto en 3/4 de segundo y con un paso de 0.001. Haciendo la interpretación del comportamiento de la corriente y la carga, en este caso la carga 1 y la corriente 2 que se pueden observar aquí, nos damos cuenta que la razón por la cual la corriente empieza en un valor más elevado y se aproxima a cero es que justo cuando se conecta los 5 volts, los capacitores funcionan como un alambre, entonces dejan pasar los electrones sin ningún problema, pero conforme se va saturando, pues cada vez esa corriente se va viendo mermada, igual que por los resistores. Y en cambio con la carga, pues bueno, los capacitores se empiezan a llenar, están vacíos, se empiezan a llenar, a guardar carga, pero pues llega un momento en el que ya, o sea, llegan a su capacitancia y por eso es que el valor cada vez se va aproximando más hacia un valor fijo, hacia un valor estable. Con el uso de la información obtenida se pudo resolver la problemática en cuanto al uso del supercapacitor en la industria automovilística. Como se muestra en los resultados en el segundo 0.7, el circuito está en su máxima capacidad. Ya que la situación problema está relacionada con los autos híbridos, tomamos como ejemplo el automóvil eléctrico Porsche Taycan, que este necesita de 800 volts para generar una potencia de 270 kilowatts, lo que permite recorrer 100 kilómetros por un tiempo de carga de 5 minutos. Mediante nuestro circuito equivalente estudiado, el cual tiene el potencial eléctrico de 5 volts, nos pudimos dar una idea gráfica de lo que sería el comportamiento de las cargas, las cuales van a aumentar y después tendrán a mantenerse constantes, y en el caso de las corrientes disminuirán hasta llegar a cero, por lo cual puede ser un supercapacitor utilizado como en un automóvil eléctrico.